Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Paul Henderson era un hombre de 62 años de mirada amable, cabello canoso y ralo, y voz firme. Es profesor de historia de secundaria en Maplewood, un tranquilo pueblo de Ohio. Dedicó su vida a inculcar a las generaciones más jóvenes la pasión por el pasado, el valor de las lecciones aprendidas y la importancia de la memoria colectiva. Incluso después de jubilarse, Paul siguió siendo una figura respetada en la comunidad. Participó en congresos locales, dirigió visitas guiadas históricas y, ocasionalmente, escribió columnas para el periódico del condado. Pero desde la llegada de un nuevo ser a su vida, todo había cambiado. Cuando su única hija, Sarah, dio a luz a Ethan, algo en su interior despertó, como una segunda juventud, una nueva misión. Era un amor profundo, casi sagrado, que se había forjado a primera vista. Paul vio en Ethan mucho más que un nieto, vio al heredero de todo lo que había amado, comprendido y transmitido. Todas las tardes, después de comer, Paul se ponía su viejo cardigan azul marino, cogía un cuento o, a veces, solo un cojín, y salía al jardín, donde un viejo columpio crujía suavemente con el viento. Allí, en el viejo banco de madera, desgastado por los años, se sentaba con Ethan en brazos. Pasaban las estaciones, pero este ritual seguía vigente. A veces le contaba leyendas americanas, historias de pioneros o las aventuras de Harriet Tubman y Martin Luther King. Otros días, prefería tararear viejas canciones de su infancia. Eres mi sol era la canción favorita de Ethan y aplaudía alegremente cada coro. Ese martes, el aire era fresco, perfumado con hojas secas y recuerdos. El sol otoñal, dorado y tímido, se filtraba entre las ramas anaranjadas de un arce, proyectando sombras parpadeantes como cuadros vivientes en el suelo. Paul, con la espalda ligeramente encorvada, sostenía a Ethan contra su pecho. El pequeño, vestido con una sudadera a rayas, posaba los dedos sobre el rostro de su abuelo, curioso por cada arruga, cada grano de piel. Paul le cantaba suavemente una canción que no tarareaba desde hacía décadas, una vieja melodía que su madre le cantaba de niño. Le temblaba un poco la voz, pero en ese momento su corazón se llenó de paz. Pero cuando empezó un nuevo verso, sintió algo extraño. Una sensación sorda, como de demasiada presión, empezó a crecer en su pecho. Al principio no era un dolor directo, sino más bien una inquietud, una incomodidad sofocante. Al principio pensó que era simplemente mareo causado por la fatiga o el café de la mañana. Intentó recolocar a Ethan, incorporarse un poco para respirar con más libertad. Pero de repente, el dolor se intensificó. Se convirtió en una sensación de ardor agudo que se irradiaba al brazo izquierdo. Su corazón, ya debilitado por una enfermedad a la que siempre había restado importancia, incluso a sus médicos, empezó a latir de forma irregular, rápida y errática. Parpadeó. Todo a su alrededor parecía volverse borroso, distante. El jardín empezó a girar suavemente, como si entrara en un sueño demasiado pesado. Quería pedir ayuda, pero ningún sonido salió de su boca. Su primer instinto fue hacia Ethan. A pesar del pánico silencioso que crecía, Paul instintivamente apretó los brazos alrededor del bebé, como para protegerlo de una caída. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas ya no respondían. Su respiración se volvió corta y entrecortada, como si respirara por un tubo estrecho. Luego se desplomó. Todo su cuerpo se dobló sobre sí mismo, suave pero pesadamente, como un roble que cae. Se deslizó lentamente hasta el banco, despatarrándose en el suelo del jardín, aún abrazando a Ethan en un último gesto de protección. Y fue allí, en ese repentino silencio, que la magia inesperada del vínculo entre Paul y su nieto estaba a punto de revelarse. En ese momento todo pudo haberse convertido en tragedia. El anciano yacía en el suelo, con el rostro pálido paralizado por el dolor, sus ojos entrecerrados luchando por mantenerse abiertos. Su brazo izquierdo seguía rodeando el pequeño cuerpo de Ethan, como si se negara a soltarlo, incluso en el abandono. El jardín estaba en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas al viento, y esta extraña, casi irreal quietud parecía detener el tiempo. Pero en el corazón de esta quietud, se manifestó una energía inesperada. Ethan no gritó de inmediato. No gritó como un bebé normal presa del pánico. Se incorporó lentamente, usando brazos temblorosos que apenas sabía usar.
Sus profundos ojos castaños se posaron en el rostro de su abuelo. Algo en el silencio de Paul, en esa quietud repentina y antinatural, desencadenó en él una reacción instintiva, quizá no comprensión, sino una forma pura, animal y ancestral de consciencia. Balbució algo, una maraña de sílabas confusas, y colocó su pequeña mano sobre la fría mejilla de Paul. Pero no hubo respuesta. Entonces, con un impulso que desafiaba su edad, Ethan se giró. Había visto caer un objeto, un rectángulo negro, justo al lado del banco. El teléfono. Uno de esos objetos fascinantes que su abuelo solía sostener, que a veces emitía luces, sonidos o dejaba oír la voz de «mamá», a través de la pantalla. Arrastrándose torpemente por el suelo, con las rodillas rozando la tierra húmeda, alcanzó el dispositivo. Sus deditos temblaban, torpes pero decididos. Tocó la pantalla, la giró, la dejó caer, la volvió a coger. Entonces, en el caos infantil, su mano tocó accidentalmente el botón lateral. Una vez. 2 veces. 3 veces. El teléfono vibró. La pantalla se iluminó brevemente, parpadeando, luego apareció un mensaje automático. Llamada de emergencia al 911 en curso. Ubicación enviada. Ethan, por supuesto, no tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Pero el universo, por su parte, parecía haber conspirado para convertir su gesto en un acto de salvación. Al mismo tiempo, como si sus instintos de repente empezaran a gritar lo que las palabras no podían expresar, Ethan rompió a llorar. Pero no era un simple gorgoteo de frustración ni un llanto pidiendo comida, era un llanto agudo, prolongado y doloroso, casi humano en su intensidad. Un llanto que rasgó la quietud del jardín como una alarma en la noche. A unas cuantas casas de distancia, una figura inclinada sobre un macizo de tulipanes levantó de repente la cabeza. La señora Eleanor Thompson, una mujer de 60 años, de temperamento maternal y oído agudo, conocía bien las voces del vecindario. Y ese llanto, nunca lo había oído. Era pura angustia. Se incorporó, oteó el horizonte y vio en el patio de los Henderson una escena que la estremeció, el viejo Paul, inerte, y el pequeño Ethan, acurrucado contra él, con el teléfono en la mano. Sin dudarlo, dejó caer sus guantes de jardinería y cruzó a paso rápido la cerca blanca. Al llegar al banco, se arrodilló de inmediato, le tomó el pulso a Paul, débil, pero presente, y luego cogió el teléfono que Ethan aún sostenía torpemente. La voz de un operador del 911 crepitó. «Hola, somos de emergencia. Recibimos una llamada automática. Se ha detectado la ubicación GPS. ¿Hay alguien cerca?» «Sí», gritó la señora Thompson, jadeando. «Se ha desmayado. Apenas respira. Es Paul Henderson. Está tirado en su jardín. Necesitamos una ambulancia de inmediato». Mientras ella hablaba, Ethan, todavía acurrucado contra su abuelo, dejó de llorar. Como si supiera que había hecho lo que debía. Su mirada permaneció fija en el rostro de Paul y susurró débilmente, «Da. Da». Este murmullo, frágil pero tenaz, era como un soplo de vida en el silencio. La ayuda llegó en cuestión de minutos, mucho más rápido de lo que nadie hubiera imaginado en este tranquilo pueblo de Ohio. La ambulancia, con sus luces intermitentes encendidas, recorrió a toda velocidad la calle bordeada de arces enrojecidos por el otoño, mientras los vecinos, alertados por los gritos de la señora Thompson y la inusual conmoción, salían tímidamente de sus casas, preocupados y en silencio. El equipo médico, liderado por un paramédico experimentado llamado Jake Miller, llegó con precisión profesional, pero también con una humanidad palpable. 2 paramédicos sujetaron de inmediato a Paul, levantándolo con cuidado para evitar que su condición se agravara, mientras Jake le tomaba el pulso y las constantes vitales. En la tierra húmeda del jardín, Ethan permanecía inmóvil, sosteniendo la mano de su abuelo con una dulzura casi sobrenatural. Ese pequeño puño parecía querer anclarlo a la vida, transmitirle una fuerza invisible, una promesa silenciosa de no abandonarlo. Los paramédicos intercambiaron una mirada de sorpresa, conmovidos por el gesto de un bebé hacia un hombre en apuros. En la ambulancia, mientras las sirenas volvían a sonar, el equipo se puso manos a la obra sin dudarlo. Jake inició una RCP eficaz, aplicando presión firme pero controlada en el pecho de Paul, mientras una enfermera le administraba medicación para restablecer su ritmo cardíaco.
El zumbido de las máquinas portátiles se mezclaba con la respiración acelerada de los socorristas. Estamos aguantando, Paul. Aguanta, murmuró Jake, clavando la mirada en el hombre mayor, buscando alguna señal de conciencia. Mientras tanto, Ethan permanecía acurrucado en los brazos de uno de los paramédicos, con su mirada inocente pero curiosa siguiendo cada movimiento. A veces, intentaba acercarse a su abuelo, como si comprendiera, a su manera, que la lucha por la vida estaba en marcha. En el Hospital Regional de Maplewood, Paul fue atendido de inmediato por un equipo de cardiólogos. Las máquinas brillaban, los monitores emitían pitidos, y una sensación de urgencia invadió los pasillos blancos y estériles. Tras una serie de pruebas, se llegó al diagnóstico, un infarto grave, agravado por una enfermedad coronaria oculta y sin diagnosticar desde hacía tiempo. Cada minuto contaba. Sin embargo, gracias a la rápida intervención, Paul tuvo una verdadera oportunidad. Su frágil corazón fue estimulado a tiempo, evitando así un fallo total. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y esperanza. Paul permanecía a menudo en un estado semiconsciente, mientras su cuerpo debilitado luchaba por recuperarse. Pero cada vez que abría los ojos, allí estaba Ethan, todavía allí, sentado en el borde de la cama, o a veces durmiendo plácidamente en sus brazos. Este pequeño ser, tan joven y vulnerable, parecía poseer una fuerza invisible, un aura que iluminaba la habitación del hospital y calmaba los miedos. Las enfermeras, a menudo impresionadas, comentaban entre sí: mira cómo lo sostiene, es como si supiera que debe ser el pilar de su abuelo. Paul, a pesar de su debilidad, sentía esta conexión. A veces abría los ojos lo justo para ver ese rostro inocente, y una sonrisa cansada iluminaba su rostro. Esta sonrisa estaba llena de inmensa gratitud, pero también de profunda emoción, un amor que trascendía la enfermedad y el dolor. En estos momentos suspendidos, la historia de un abuelo y su nieto adquirió una dimensión casi sagrada, un testimonio conmovedor de la fuerza de los lazos familiares, la fragilidad de la vida y el poder del amor capaz de cambiar el curso del destino. La recuperación de Paul fue lenta, a veces difícil, pero siempre constante. Cada día traía consigo pequeñas victorias, un respiro, un paso más hacia la independencia, una sonrisa redescubierta a pesar del cansancio. La convalecencia, a veces cargada de preocupación, se veía, sin embargo, amenizada por la presencia constante de Ethan, cuya simple proximidad parecía insuflar nueva energía al cuerpo cansado de su abuelo. Cuando Paul finalmente regresó a casa, fue como un regreso triunfal al corazón de la comunidad. Se había corrido la voz, la historia del bebé héroe, el niño de 1 año y medio cuyo instinto desencadenó el grito de auxilio, había conquistado a todos los residentes de Maplewood. Vecinos, antiguos y nuevos, acudieron espontáneamente, trayendo comida casera, flores frescas y, sobre todo, una presencia cálida, comprensiva y reconfortante que envolvió la casa en una atmósfera suave y protectora. Los medios locales recogieron rápidamente la historia. Los reporteros acudieron a entrevistar a Paul, Ethan e incluso a la señora Thompson, la atenta vecina que escuchó los llantos y dio la alarma. El término «bebé héroe» se convirtió en un nombre familiar que se extendió por toda la región, grabando la historia en la memoria colectiva como un milagro cotidiano. Proliferaron los artículos y reportajes, a menudo teñidos de asombro, emoción y una renovada fe en el poder del amor familiar. Sin embargo, a pesar de esta repentina atención, Paul se mantuvo humilde, siempre dispuesto a señalar que no fue solo Ethan quien le había salvado la vida, sino el profundo e inquebrantable vínculo que los unía. Un vínculo que trascendía las palabras, un amor ancestral y poderoso, un hilo invisible que había guiado a este pequeño ser a tocar el teléfono, a despertar a los servicios de emergencia, a darle a Paul una segunda oportunidad. Unos meses después, invitado a dar una conferencia en su antiguo instituto, Paul regresó a su puesto de profesor, pero esta vez con una historia conmovedora. Ante un atento grupo de estudiantes y colegas, relató la dura experiencia que había vivido. Habló de los momentos oscuros, del peligro que acechaba en cada latido de su frágil corazón. Luego, con voz suave pero firme, explicó cómo a veces, en momentos en que creemos que todo está perdido, son los gestos más sencillos, los pequeños actos de inocencia, los que pueden cambiar el curso de una vida. Concluyó su discurso con estas palabras, que resonaron durante mucho tiempo en la sala. Ethan me recordó que el amor es la fuerza más poderosa. Y que, a veces, son los más inocentes quienes logran los mayores milagros. Hoy, la vida ha vuelto a la normalidad.
Paul y Ethan siguen compartiendo sus tardes en el jardín, bajo el mismo banco de siempre, entre las hojas otoñales o los suaves rayos de la primavera. Pero ahora hay una gratitud más profunda en cada mirada, un respeto silencioso por este regalo invaluable, una segunda oportunidad, un milagro inesperado nacido en la punta de los dedos de un bebé. El pequeño crece rodeado de un amor inmenso, impulsado por la fuerza de este vínculo único. Y cada día, Paul saborea esta presencia, este aliento, este milagro viviente que le recuerda constantemente que la vida es preciosa, frágil, pero sobre todo, llena de esperanza.